Sonora Noticias AM, mi nombre es Marco León, son las 8:29 y seguimos con más información y vamos a entrar en la sección con Luis Huesca. La información detallada sobre economía pública, laboral, salud y pobreza nos la comparte el economista Luis Huesca. Y para platicar de temas económicos, nos acompaña el día de hoy en cabina el economista e investigador del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, Luis Huesca Reynoso. Buenos días, Luis, bienvenido a Radio Sonora. Buenos días, Marco, qué gusto, y aquí estamos. Saludo a la audiencia. Hermosillo ahorita está muy tranquilo, muy a gusto en las calles, ¿no? Sí, sobre todo, pues ahorita nadie está en las calles, ahorita está tranquilito, acostado en su cama, pues esperando a escuchar que platiquemos sobre estos temas económicos. Y como bien me comentabas hace unos momentos, pues tenemos un tema sobre la mesa que es los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en las economías estatales, conflicto bélico que se tiene en Medio Oriente. ¿Cómo es que nos llega a afectar hasta acá en Sonora? ¿Cómo es que podemos llegar a resentirlo? Pues platícanos un poco sobre este tema. Así es, Marco, pues el conflicto militar acontecido, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel contra Irán genera un doble efecto. Pueden haber ganadores y perdedores, ¿no? Estados en México que puedan ganar y otros que puedan perder. Y rápidamente ubicamos aquellos estados que son ganadores, pues son los estados petroleros, ¿no? Así es. Especialmente pues Campeche, Tabasco y Veracruz. Serían como los beneficiados por mayor dinámica en su industria petrolera. Y los perdedores son los más vinculados a la industria, sobre todo pues en el norte. Entonces nos pega un poco más de este lado. Algunos estados del centro, como Aguascalientes, San Luis Potosí, también son muy industriales. Y todos los estados fronterizos, en mayor medida, pues Nuevo León, Baja California, y ahí anda Sonora. ¿Por qué? Porque somos de alguna manera más dependientes de energía barata, digamos, también, y comercio global. En la medida en que todavía no nos hemos hecho autónomos con este cambio energético. Entonces, recordar a nuestra audiencia que México exporta petróleo, pero importa combustibles refinados. Entonces, este choque petrolero del barril de que ya ha casi doblado su precio, también se espera que sea un choque momentáneo en lo que dura el conflicto, y luego los precios vuelvan a un nivel estable. También recordar que Irán provee algo así como el 20% del petróleo a nivel mundial. Entonces se habla de una inflación energética. ¿Y cómo afectaría esta inflación energética entonces? Porque el precio del crudo ya superó los $100 por barril. Y esto, pues por un lado, en el caso de México, a nivel nacional, el aumento del costo, por ejemplo, del transporte y el diésel es lo principal. Entonces esto va a transmitir inflación a la cadena logística, a la agricultura, a la industria. También la agricultura se va a afectar en ese sentido. Ese es otro. Y también pudiera haber un poco de lo que le llamamos volatilidad financiera, es decir, que el tipo de cambio se pueda ver un poco volátil. Sin embargo, también ahí observamos que el Banco Central en México, que trata de estar siempre al día con el tema de control de precios, tiene estrategias para que esto no suceda de tal manera, y hay condiciones también en México, hay que decirlo, hay excelente nivel de reservas internacionales. Entonces, aquí lo interesante sería, bueno, ¿qué estados son los que pueden, decíamos, perder, y ver sus condiciones que tienen? Por ejemplo, los estados tienen estructuras de producción distintas, entonces el impacto no sería uniforme. Y aquí yo me di a la tarea de hacer como un ranking, es decir, un ordenamiento del que puede ser más impactado negativamente al menos impactado. Entonces, decíamos que los que ganan son los petroleros del Golfo, porque el precio del petróleo sube, y eso genera al Estado mexicano más ingresos también.
por ese lado. Y los que pierden, decíamos, es el norte y el Bajío. En el ranking que yo elaboré, pues como el de mejor nivel sale Campeche. Ahí he calculado un índice. Este índice se compone de cuestión de un aspecto que es cómo viene creciendo, pero también cómo está el flujo de su comercio internacional. En ese sentido, pues es más petrolero en su producción interna. Luego le sigue Tabasco, un índice de 7 en segundo lugar, y Veracruz en tercer lugar. Por eso son los 3 estados menos afectados. Luego ya veríamos los más impactados. Sería Nuevo León, ya es un índice negativo de -4. En un quinto lugar, en un sexto lugar estaría Chihuahua con un valor de -5. Lo tengo al revés, perdón, es Chihuahua, luego Nuevo León. Primero más afectado Chihuahua, luego Nuevo León, luego Baja California, Coahuila, le sigue Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Y en lugar 13º estaría Sonora, ¿no? Estos serían como que el ordenamiento de los beneficiados. Y el resto van a tener un deterioro. Y después de Sonora, o sea, vemos que Sonora está como a la mitad. En muchos aspectos de repente salimos en efectos positivos o negativos a la mitad del camino, ¿no? Somos 32, entonces andamos casi a la mitad. Eso quiere decir que no va a tener un efecto, va a ser negativo, sí. Pero no va a ser catastrófico. No va a ser catastrófico, así es, no hay que asustarse, no se espera que sea catastrófico. Esto es lo que le llamamos en economía un clásico choque petrolero. En la medida en que los precios vuelven a su nivel, los aspectos económicos mejoran. La inflación pudiera repuntar de medio punto a un punto más, también porque hay condiciones en México para tener una inflación controlada, decía por el Banco Central. Entonces el Golfo petrolero gana, el norte industrial pierde, y algunos estados del centro, decíamos. Y el gobierno, pues lo que pudiera hacerse aquí es transferir algo de recursos para subsidiar el costo de las importaciones, en este caso del diésel más caro y la gasolina, para que sea un efecto neutral, es decir, como son ingresos que no se esperaban por el aumento del precio del petróleo, normalmente el Congreso de la Unión fija para hacer el presupuesto un precio. El más bajo en este caso, el que estaba observado en el mercado, era de alrededor de $52. Y pues esto hace que por este concepto se dupliquen en este momento los ingresos por estos meses, ¿no? O lo que dure la guerra. No es que vaya a ser algo continuo. Relámpago. Claro, entonces, pero de ahí sí pueden haber recursos para que el Estado mexicano los usara y los aplicase a sectores más vulnerables como la agricultura. Y esto podría permitir que no se transmitan incremento de precios a los alimentos, esencialmente, ¿no? Sí, sobre todo, pues platicaba la presidenta la semana pasada que había entrado en acuerdos con los gasolineros para que no se diera tan brusco este cambio en el precio de las gasolinas, sobre todo, pues, quienes van a sentir este golpe si es que llega esta inflación, las condiciones que se dan, sube más la inflación, pues vamos a ser tú, yo y todas las personas que vamos a sufrir ese golpe. Pero pues el llegar a esa mediación, el hacer que estos ingresos que se dan, excedentes que se dan del precio del petróleo, pues se vayan a subsidiar este sector, pues ya no es una herramienta nueva, ya se ha utilizado en otras ocasiones. Durante la pandemia también se utilizó, cuando empezaron esta fluctuación en los precios, ya se había utilizado esta herramienta. ¿Para qué? Para que no recibiéramos nosotros, pues los ciudadanos, el golpe directamente. Claro, Marco. Entonces, pues que decirle a la gente que no haya pánico. Los impactos van a ser positivos y negativos. Es un efecto mixto. El resultado aquí clave, pues pudiera ser que en México la inflación no exceda como este resultado que vemos de corto plazo en estos meses, que no fuera mayor a un punto % de la inflación. Pudiera ir de medio punto a un punto en el impacto anual, no en estos meses de conflicto. No inmediato. Sí, ahora esperamos que el conflicto se resuelva. Ya Trump ha dicho pues que va a continuar todavía en estas semanas, pero Irán no se ve claro, no se ve que se esté rindiendo así tan fácil.
Entonces, pues sigue el conflicto todavía. Esperemos no dure mucho más. Y esto que comentaba, pues por lo menos el tema de México, digamos que hay protección en los aspectos de las herramientas que se usan, de lo que se llama la política económica. Hay incidencia en tasas de interés para que éstas no se disparen, y por lo tanto también la inflación esté estable, ¿no? Pero sí es necesario que el Estado en algún sentido intervenga. Y va a tener estos recursos excedentes para que los pudiera usar con una manera de subsidio, con énfasis a la agricultura. Sobre todo, pues a lo mejor algún radioescucha estará diciendo, pues esto está pasando en el otro lado del mundo, a mí no me va a llegar a afectar, pues en esta economía tan entrelazada, tan globalizada, tan hasta dependiente de otros países, pues nos termina afectando el pequeño aleteo de una mariposa. Pues en este caso fue el aleteo pues de un helicóptero de combate que llegó hasta Medio Oriente, pero pues el conocer cuáles serían las capacidades que tenemos nosotros desde este lado del charco, desde este lado en México, para poder sobrellevar este tipo de crisis que ocurren en otros lados en el mundo, pues es lo que nos da esa movilidad de nosotros. Pues tanto estos estados que comentabas que van a ver estos beneficios petroleros por la alza de los precios, pero también nosotros que no somos un estado petrolero, pero somos un estado industrial, que tenemos pues esta cierta capacidad de este lado, pues nos veremos afectado en una u otra medida. No es tan alarmante como se espera en otros estados que dependen totalmente de estos pues estas energías. Entonces, pues aquí en Sonora no podemos entrar en este esquema de alerta, pero sí estar pendiente al qué pasa allá en Medio Oriente, y sobre todo, pues nosotros que somos un estado fronterizo, pues tener muy presente también en Estados Unidos qué es lo que pasa, porque también nos puede llegar a afectar esos pequeños cambios en nuestro vecino del norte. Claro, Marco, y finalmente decir que siga la transición energética. Que hay que ir por ahí, hay que seguir. Sonora tiene grandes oportunidades, ya se le está apostando con los parques solares. Que ya están poniendo en las áreas que ya sabemos. Hay que seguir en eso, hay que seguir apoyando la transición, ¿no? El tema de los paneles solares, que hayan apoyos, subsidios, sobre todo para la gente que de ingresos medios o de bajos recursos, que transite hacia esa situación de cambiar ya la forma de ya basta también de estar pagando recibos carísimos a la Comisión Federal. Yo creo que Sonora es de los estados que tiene más sol y debemos aprovechar, y eso también nos va a hacer menos dependientes de estos choques externos, ¿no? Así es, pues democratizar un poco más el tema de las energías renovables para que llegue a todas y todos. Eso sería lo elemental. Pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten un excelente día. Gracias, Marco. Saludos a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana. 8:42. Usted está en Sonora Noticias AM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias AM. Volvemos. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Hola mi gente, soy tu amigo Ramón Ariel Silva y te invito a que nos escuches de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes por Radio Sonora, donde tenemos la música más preciosa. Para mí, como la primavera que se va. Sonora querida, tierra consentida. Hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Hagamos juntos que suene Sonora. Ya regresaron los jueves de plaza en